Vamos a continuar con la enseñanza. El, el título, el tema se llama Carácter de los hombres en los postreros días. Vamos a basarnos en segunda de Timoteo. Vamos a basarnos en esta carta que Pablo le escribe a Timoteo. Sí, hemos estado semanas anteriores, hemos estado hablando acerca de las cartas, vimos la carta a los tesalonicenses, después el hermano les compartió la de Timoteo y quisiera continuar con este tema. Dice, Carlos, ¿puedes ayudarme con los pasajes? Dice, le daré lectura, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Sí? Vemos que Pablo le escribe en esta carta a Timoteo y le hace ver que en estos últimos días, en los postreros días, que iban a haber hombres que los iba a caracterizar estos pecados, y iba a ser el carácter de los hombres en estos tiempos, ¿sí? Y algo que algunos predicadores, personas estudiosas, dicen que los últimos tiempos comenzó cuando vino el día de Pentecostés, ¿sí? Cuando se cumplió la profecía del profeta Joel, que dice que en los últimos días los hijos iban a profetizar, ¿sí? Iban a haber visiones. Y algunos estudiosos dicen que estos tiempos comenzaron, los últimos tiempos comenzaron en ese tiempo, en el día del Pentecostés, que fue hace más de 2000 años, cuando hubo repartimiento de dones, de lenguas, sí. Pero aquí nos está diciendo que en los últimos días, lo que le estaba mencionando eran los últimos tiempos. Aquí está hablando de los últimos días. Y si es así, pues cuánto más estamos cerca de que el día del Señor se manifieste, ¿sí? Bien, vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a hacer una oración, pedirle a Dios que sea Él quien nos hable, que nos bendiga. Señor Jesús, queremos, Señor, que nos bendigas más, Señor. Así como nos bendices con tu presencia, Señor, bendícenos más, Señor, con tu palabra, para que podamos entenderla, poder, Señor, explicarla, Señor, para que podamos, Señor, pues entender aún más de lo que tú nos has dejado escrito, Señor, para nosotros, y que seamos humildes, Señor, sencillos para recibir, que no nos justifiquemos, Señor, pero también, Señor, que no nos condenemos con algo que no es, Señor. Padre, te pido que nos ayudes en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vemos que Pablo dice, lo primero que dice, que en los últimos tiempos iban a ser tiempos, en últimos días, vendrían días, tiempos peligrosos, ¿sí? Donde el carácter de los hombres, ¿sí? Se iban a identificar por estos pecados que vamos a ver, y dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ¿sí? ¿Cuáles son las características de un hombre amador de sí mismo? Sí, lo primero que nos dice que iba a haber personas que iban a ser, que se iban a amar mucho, ¿sí? Que
Una persona amador de sí mismo es una persona que está interesada en sus propios deseos, ¿sí? Busca sus propios deseos, está preocupado por satisfacer sus propios deseos egoístas, ¿sí? Es una persona que se ama mucho, ¿sí? Se ama mucho, busca siempre ser feliz ella misma, ¿sí? Se pone en primer lugar, como dicen, primero yo, después yo, y nada más piensa en él, ¿sí? Y ocupa ese lugar que Dios le corresponde, ¿sí? Ese lugar, él está en su corazón, busca su propia felicidad, no le interesa las personas, su prójimo, ¿sí? Entonces, vemos que esta persona quebranta el primer mandamiento que está en Mateo 22:37, ¿sí? Nos dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Alguien puede decir, bueno, ¿qué de malo tiene que yo me ame a mí mismo? No le hago daño a nadie, ¿sí? Pero viendo a la Escritura, nos dice que ese lugar en el corazón del hombre lo debe ocupar Dios, ¿sí? Ese lugar le corresponde solamente a Dios y nos dice que debemos de amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Ese lugar que es el mandamiento que Dios nos da. Sin embargo, las personas pues están quebrantando porque ellos están ocupando ese lugar de Dios. Están buscando sus propios intereses, ¿sí? Para ellos mismos ser felices, sentirse satisfechos, ¿sí? Son personas muy egoístas, ¿sí? Después nos dice que también iba a haber personas ávaros, ¿sí? Sabemos que una persona avara, ¿sí? Una persona que ama la avaricia, es una persona que ama mucho el dinero, que ama mucho las riquezas, que se esfuerza, que para eso vive para acumular riquezas, ¿sí? Que ese es su Dios, que eso está en su corazón, el amor al dinero. Y una definición que encontramos, dice, avaro, este adjetivo es de la palabra pilargiros, según Strong, proviene de pilos, amante, y agiros, de plata, un amante del dinero, es decir, alguien enamorado de las ganancias personales, ¿sí? Entonces, vemos que aquella persona, iba a haber personas que iban a amar mucho las riquezas, que ese iba a ser su Dios. Y primera de Timoteo 6, 9, 10 nos dice acerca de esto. Sí, nos dice primera de Timoteo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sí? Lo que nos está diciendo la Escritura, que estas son las consecuencias. ¿Sí? Que no es malo que la persona pues tenga dinero, no es malo que la persona se esfuerce. El detalle que es cuando la persona lo ama mucho, lo pone en primer lugar, viene siendo su Dios y no le importa a quién le hace daño, si no le importa pues que deje de congregarse, no le importa que deje de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar está este pecado que es la avaricia. ¿Sí? También nos dice que iban a haber hombres vanagloriosos, ¿sí? Una persona vanagloriosa, ¿sí? Se identifica como alguien altivo, ¿sí? Un impostor, un fanfarrón, una persona hinchada por el orgullo que no le permite mirar sus errores. Este tipo de persona muestra muchas cosas que en realidad no pueden hacer, por lo que siempre buscan a nuevos incautos a quien sorprender. ¿Sí?
También nos dice que iban a haber personas soberbios, ¿sí? Muchas veces hemos hablado de la soberbia, hemos dado definiciones, el significado, cómo es una persona soberbia, y nuevamente pues lo vuelvo a mencionar, dice que los soberbios son personas orgullosas, arrogantes. Una persona soberbia es aquella que se pone por encima de los demás, que siempre trata de sobresalir, ¿sí? Entonces, la Biblia nos habla acerca de estas personas, cómo Dios lo ve. Lo podemos ver en Primera de Pedro 5:5, nos dice: igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sí, podemos ver que una persona soberbia, Dios lo resiste, ¿sí? Entonces aquí lo que nos pide que seamos humildes, que cambiemos ese pecado, esa actitud que hay en nuestro corazón. También nos dice que iban a haber personas blasfemos, ¿sí? Personas, un blasfemo, ¿sí? Es una persona que se atreve a injuriar, a escarnecer y a ofender a Dios directamente. Sí, usted puede, no sé si ha escuchado, a mí me ha tocado ver mucho y me quedo realmente espantado, cómo personas se atreven a ofender directamente a Dios. No tienen temor de Dios, ¿sí? Y algo que nos dice la Escritura, Jesús dijo que toda ofensa contra Él le sería perdonado. La única ofensa contra el Espíritu Santo, pues es así, no tenemos perdón, ni en este siglo, ni en el venidero, ¿sí? Y esa es una persona blasfema, pues no tiene temor de Dios, ¿sí? Se atreve a injuriar, se atreve a escarnecer, a burlarse de Dios, no le interesa lo que hace. Realmente es muy grave este pecado, todos los que estamos mencionando, pero que iba a haber personas así, y ya las hemos escuchado muy seguramente. Yo creo que a usted le ha tocado ver personas así. Dice: desobedientes a los padres, ¿sí? Podemos ver mucho esto cuando tenemos hijos. De hecho, también nosotros lo fuimos. Nosotros fuimos desobedientes. Dice: desobedientes a los padres, son hombres que se rebelan y desobedecen a sus padres biológicos. Se olvidan de la promesa recordada en Efesios 6:2-3: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. También es una figura de autoridad. Sí, podemos ver que pues esto se da muy seguido. Esto podemos verlo muy constante en nuestra casa, nuestros hijos, como pues no se quieren sujetar, no quieren obedecer a los padres, y es algo que vemos, ¿sí? La rebeldía está a todo lo que da, y ellos creen que los consejos que se les da pues son malos. Si lo toman a mal, piensan que uno quiere impedirles que a través de esos pecados que buscan, que uno les aconseja que no lo hagan, piensa que le está uno impidiendo la felicidad, pero realmente pues no lo ven como uno se los enseña, y es por eso que ellos quieren experimentar y pues quebrantan el mandamiento de Dios al tomar estas decisiones, al no obedecer a sus padres. Si dice ingratos, ¿sí? Pues sabemos que un ingrato es una persona que se siente digna de todo, cree que él lo merece todo, ¿sí? Cuando cuando trabaja, no es agradecido, cuando le hacen un favor, pues no lo agradece, ¿sí? Cuando recibe favores aquí en la tierra, no es agradecido con su prójimo, ¿cuánto más no es agradecido con Dios que no lo ve? ¿Sí? Esa persona no valora lo que Dios le da, no le agradece a Dios la vida, no lo considera, no se da cuenta que no es por él mismo, sino que se siente digno de la vida, se siente digno de la salud, se siente digno de ser feliz, de tener muchas cosas, y muchas veces pues se molesta, ¿sí? Se enoja, le reprocha mucho a Dios porque
pues él se siente digno. Es una persona que no agradece lo que Dios le da, lo poco o mucho que tiene, ¿sí? También nos dice que iba a haber personas impíos, ¿sí? Una persona impía, ¿sí? Es una persona que tiene mucha maldad, que tiene mucha malicia, ¿sí? Dice, se refiere a alguien que carece de piedad, es cruel, impasible, duro, despiadado. Es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente, ¿sí? Vemos que un impío conoce realmente que las cosas que hace, su rebeldía, va en contra de la voluntad de Dios. Pero aún así, sabiendo que Dios le prohíbe, que Dios no le agrada, sabiendo que Dios está en contra, esa persona lo sigue haciendo, ¿sí? Nos dice Ezequiel, en Ezequiel 33:11, nos dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Mira, a pesar de que el hombre, de que el impío anda en rebeldía contra Dios, a pesar de que a sabiendas, como dicen, con alevosía y ventaja, quebranta sus mandamientos y hace daño a su prójimo, podemos ver la buena voluntad de Dios a través de la Escritura. Podemos ver que Dios lo llama al arrepentimiento, le dice, no quiero tu muerte, no quiero que te pierdas, ¿sí? Podemos ver a través de ese pasaje cómo Dios, a pesar de cómo Él ha sido, le extiende su mano, su misericordia, para que pueda alcanzar esa salvación. ¿Sí? También nos dice que iba a haber personas sin afecto natural, ¿sí? Una persona sin afecto natural es una persona que no tiene amor, ¿sí? Es una persona que no tiene compasión, ¿sí? Es una persona fría, ¿sí? Una persona que ha perdido ese amor, si un día lo tuvo, pues lo ha perdido, ¿sí? También nos dice implacables, ¿sí? Una persona implacable nos dice, el adjetivo implacable se deriva del griego aspondos, que se traduce como desleales, sin tregua. Por lo tanto, son personas que no dan tregua a sus ambiciones, incapaces de complacer a otros y perdonar, ¿sí? Entonces nos dice que son personas que no se prestan para buscar la paz, ¿sí? Para llegar a un acuerdo, ¿sí? Son personas que los caracteriza de esta manera. Otra de lo que nos dice la Escritura de las personas, dice que son calumniadores, ¿sí? Dice que los calumniadores son personas que difaman, critican injustamente, ¿sí? También nos dice que también iba a haber personas intemperantes, ¿sí? ¿Quiénes son las personas intemperantes? ¿Sí? Son aquellos que no tienen control de sí mismos, ¿sí? Son personas que tienen una falta de templanza, ¿sí? Andan en desenfreno, ¿sí? No tienen dominio propio, ¿sí? También nos dice que iban a haber personas crueles, ¿sí? Una persona cruel se deleita en hacer sufrir a su semejante o complacerse con los padecimientos ajenos, ¿sí? Son personas sin piedad. También nos dice que iba a haber personas aborrecedores de lo bueno, ¿sí? Sí, personas que iban a odiar, detestar, abominar las cosas de Dios. Sí, personas que a lo bueno, para ellos iba a ser malo. Sí, personas que iban a aborrecer todo lo bueno. Y podemos verlo, podemos ver esa
¿cómo se le dice? Organización o del LGBT, cuando se les predica, cuando se les habla, aborrecen todo lo bueno, todo lo que Dios les enseña. Dice, los aborrecedores de lo bueno son personas que están en contra de las cosas de Dios y se pronuncian enemigos de Él. ¿Sí? Entonces, estas son las personas que no quieren, que las cosas de Dios lo odian, lo aborrecen, no lo quieren, lo detestan. ¿Sí? También nos dice que iba a haber personas traidores, ¿sí? Personas que iban a ser traidores. Dice, los traidores se entregan a sus amigos en mano de los enemigos, ya sea en el trabajo, en la vida pública y en la misma iglesia. Un ejemplo que podemos ver de traición, pues es el de Judas, ¿sí? Todos sabemos que Jesús lo amó, Jesús lo tuvo como amigo, ¿sí? Y le confió todo, le confió el evangelio, ¿sí? Lo llamó su amigo, su hermano, estuvo con él, caminó con él. Sin embargo, Judas no lo valoró, ¿sí? No valoró ese amor de Jesús, no valoró todo lo que le dio, esa confianza, y terminó por traicionarlo. ¿Por qué? Porque amaba la avaricia, ¿sí? Porque no era lo que él esperaba de Jesús. Y vemos que lo entrega por 30 monedas de plata, ¿sí? Vemos que lo traiciona. Pero esto también puede pasar y lo podemos aplicar a nosotros, ¿sí? Así como Jesús le confía la palabra, que lo hace su discípulo y más adelante para que llegara a ser un apóstol, ¿sí? Así como Él le confía, así también a nosotros Él nos ha confiado. Así Él nos ha traído, Él nos ha revelado su evangelio para que nosotros podamos convertirnos, si usted no se ha convertido. Pero cuando la persona no ama el evangelio, cuando la persona no lo valora y lo rechaza y no se quiere convertir, y tarde o temprano llega el día en que la persona dice, pues ya no quiero nada con Dios, ya no quiero nada con Jesús, no se puede, es imposible. ¿Qué llega a hacer o qué llega a hacer la persona? Eso ha pasado con muchos, lo traiciona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús le confió el evangelio, le dio a conocer la palabra en el cual él podía ser salvo, y no solo eso, sino también que pudiera caminar como lo hizo con Judas, ¿sí? Y así como Judas, personas llegan a traicionar al maestro, al Mesías. Entonces, también nos dice la Escritura que iba a haber personas impetuosos, ¿sí? ¿Cómo es una persona impetuosa? Los impetuosos son imprudentes, que actúan precipitadamente. ¿Sí? Nos dice que son personas que toman decisiones a la ligera, son personas que se les hace fácil todo, ¿sí? Son imprudentes, toman decisiones, no se fijan si es para bien o es para mal, pueden estar en una conversación, de repente algo les ofendió, inmediatamente se enojan, se toman decisiones y empiezan con la agresión. Si son personas que a todos se les hace fácil, no piensan las cosas antes de actuar. También nos dice que también iba a haber personas infatuados, ¿sí? Una persona infatuada, esta viene de la palabra tupo,
que significa humo, soplar, nublar el aire, personas que tienen una mentalidad confusa, un extravío moral, una cordura limitada, ¿sí? Han perdido el discernimiento espiritual que les permita ubicarse correctamente, ¿sí? Son personas que tienen falta de razón o de entendimiento, ¿sí? Se define, es otra definición, dice, son personas con falta de razón o de entendimiento, se define con el ámbito anglosajón como estado emocional caracterizado por el dejarse llevar por una pasión irracional, especialmente por un amor adicto hacia alguien, ¿sí? Son personas que no miran las consecuencias, que no se dejan llevar por su razón, que no razonan, que no se dan cuenta que si aquello que quieren o aquello que quieren hacer, si les va a hacer bien, si les va a ser de provecho, si no les va a afectar, si van a beneficiar a su familia. Sí, son personas que no tienen entendimiento. ¿Sí? Estaba buscando la otra definición de impetuosos. Dice que son personas impulsivos, sí, que hacen las cosas sin pensar, violento, precipitado. Bien, también nos dice que iba a haber personas amadores de los deleites más que de Dios. Sí, una persona que es amador de los deleites más que de Dios es una persona que busca el placer por encima de todo y de todas las cosas, incluyendo al Señor. ¿Sí? Estas personas no les interesa a quién afecta, a quiénes pueden afectar, qué es lo que, decisiones que puedan tomar, no les interesa que quebranten los mandamientos, que pequen contra Dios, no les interesa nada, está por encima. ¿Por qué? Porque son personas que aman mucho el deleite, el placer, que lo buscan, ¿sí? Que está por encima de todas las cosas. Les leo, dice, amadores de los deleites más que de Dios. Según Strong's, amadores se deriva de la palabra pilos y edone, amoroso placer, que significa amoroso placer. Quiere decir una persona que busca el placer por encima de todo y de todas las cosas, incluyendo al Señor. Sí, aquí se ubican los hedonistas, doctrina filosófica que coloca el placer como el bien superior del ser humano, desarrollada por Aristipo de Cirene, discípulos de Sócrates, quienes afirman que el placer tiene el objetivo de reducir el dolor, por lo tanto es el único medio para alcanzar la felicidad. ¿Sí? Entonces, estas son características o definiciones que nos está hablando la Escritura, que en estos últimos tiempos estas personas iban a ver, iban a estar, ¿sí? Y quizás también estos pecados que caracterizan a las personas, quizás también puede que nosotros las tengamos. Y es por eso que Pablo le escribe a Timoteo con la finalidad para que les pueda hablar, para que les pueda reprender, ¿sí? Para que les pueda hacer saber que estos pecados, estas actitudes que hay en ellos puedan ser quitados, ¿sí? Porque el estar practicando estas cosas no nos lleva, no nos da entrada al reino de Dios, ¿sí? Entonces, Pablo le sigue diciendo, en el pasaje 5 dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, ¿sí? Lo que también les dice, que estas personas iban a estar también en las iglesias, y lo podemos ver, muchas iglesias hay personas que tienen apariencia de piedad, personas que se dicen ser cristianas, personas que ocupan cargos, ¿sí? Algunos son pastores, algunos sirven, tienen un puesto en las iglesias,
Sí, sin embargo, realmente no tienen una verdadera conversión, realmente no está Jesús en su corazón, sino que estos pecados los caracteriza. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que, que tendrán apariencia de piedad estas personas, pero que negarán la eficacia de ellos, y que a esto evita, como diciéndole: mira, Pablo, ten cuidado de estas personas que van a estar entre ustedes, ¿sí? Ten cuidado, porque si tú no te fijas en ellos, si tú no los disiernes, pues vas a hacer tropezar a mucha gente. Si tú los pones a predicar, si tú los pones a servir en algún lugar, pues no va a ser de buen testimonio. Mira, ten cuidado, es un peligro que puedes correr. A esto evítalos, ¿sí? Entonces vemos también que le sigue diciendo Pablo a Timoteo, dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Sí, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Sí, ¿cuántas veces no hemos escuchado, cuántas veces no nos hemos dado cuenta, donde la gente dice: es que era un pastor, que mucho tiempo estuvo predicando y yo iba con ellos y escuchaba las enseñanzas, pero de repente me di cuenta que se fue con una congregante o se fue con una maestra de ahí mismo de escuela dominical. ¿Sí? ¿Qué nos dice la Escritura? Que son personas que no buscan la gloria de Dios, son personas que no están buscando el agradar a Dios, son personas que aparecieron disfrazados de ovejas, ¿sí? Que la intención de ellos es otra, ¿sí? ¿Cuál es la intención? Muchas veces es el dinero, es el obtener ganancias, ¿sí? Otra, pues buscan sus propios placeres, como lo vemos. Dice que seducen a las almas inconstantes, ¿sí? Vemos que se llevan cautivas a las jovencitas, ¿sí? Y también nos dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pasaje 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Cuando aquí nos dice Pablo y pone el ejemplo de Janes y Jambres, ¿quiénes eran ellos? Sí, en el libro de Éxodo, cuando Dios envía a Moisés para que le haga saber a Faraón de que le dé salida, ¿sí? Deje ir al pueblo de Israel, le dice: mira, si no te cree, vas a extender la vara de Aarón y la vara se va a hacer serpiente, ¿sí? Y ese va a ser una señal para que ellos te puedan creer, para que ellos puedan, si no creen a la primera, con esta señal puedan ellos darse cuenta que yo te estoy enviando, ¿sí? Y ese prodigio, esa señal lo hizo Moisés cuando se encontró delante de Faraón. Sin embargo, los magos, que así se les llama, Janes y Jambres, ellos también hicieron lo mismo con sus hechicerías, con sus encantamientos, ¿sí? Por lo tanto, al hacer también este encantamiento, esta señal, ellos también al hacerlo, ellos lo veían de esta manera: es que no te envió Dios, eso nosotros lo podemos hacer, cualquiera de nosotros lo puede hacer, no te envió Dios, Moisés, ¿sí? Pero nos dice la Escritura que ellos resistieron a Moisés, resistieron al mandamiento. Así estas personas conocen la Escritura, conocen la verdad, pero resisten a Dios, ¿sí? Nos dice que son personas que han conocido la verdad, conocen el Evangelio y saben que lo que hacen no le agrada, pero no se quieren convertir a Dios, no quieren, resisten a la verdad. Por lo tanto, Pablo les dice que son hombres corruptos de entendimiento, que están reprobados en cuanto a la fe.
El 9 dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Sí? Le está diciendo que no van a durar siempre así, ocultos, que tarde o temprano Dios va a sacarlos a la luz, se va a manifestar realmente cómo son ellos. El pasaje 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Sí, aquí Pablo le dice a Timoteo, mira, tú has seguido mi doctrina. ¿Cuál es la doctrina que menciona aquí Pablo? Vamos a ver el pasaje Hebreos 6. Vamos a ver Hebreos 6. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Le damos? De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Qué es lo que Pablo le había enseñado a Timoteo? ¿De qué doctrina le está hablando? Del arrepentimiento. O sea que como diciéndole Pablo, mira Timoteo, tú sabes cómo yo era antes, tú sabes cómo yo perseguía a la iglesia, cómo era yo un opositor. Pero mira, hubo un día que yo me convertí a Cristo, sé qué es el arrepentimiento, ¿sí? Cuando yo vi a Jesús, yo decidí cambiar mi corazón, decidí dejar todo aquello que me habían enseñado y empezar una vida nueva, ¿sí? Como diciéndole así a Timoteo, mira, no solo te digo que te arrepientas, no solo te digo que enseñes el arrepentimiento, sino que yo lo viví, ¿sí? Yo pasé por ahí, por esa etapa, ¿sí? Por ese paso que es necesario dar, ¿sí? Y le habla también qué es la fe, ¿sí? Dice la doctrina del arrepentimiento, y también dice de la fe en Dios, ¿sí? La confianza, ¿sí? No solo él se arrepintió, sino también creyó, tuvo confianza para poder ser salvo, ¿sí? También nos habla del bautismo, ¿sí? De que también pues él fue bautizado, ¿sí? Él tuvo un nuevo nacimiento. Y es lo que le está hablando Pablo a Timoteo, dice, pero tú has seguido mi doctrina. Y no solo Pablo, sino también Timoteo había pasado por esto. Es lo que nos está hablando, la doctrina del arrepentimiento, de la fe, del bautismo. ¿Sí? También dice de la imposición de las manos. Dice, has seguido mi conducta. O sea que Timoteo sabía cómo Pablo se había conducido todo el tiempo, ¿sí? Él lo conoció, caminó mucho con él, ¿sí? Entonces él había visto cómo él era, cómo él vivía, ¿sí? Dice propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Sí? Le dice, mira, tú has visto cómo yo he vivido todo este tiempo. No solo he sido ejemplo, no solo he puesto por obra la palabra, sino que también he sido atribulado, he pasado persecuciones, ¿sí? Tú has visto cómo yo he vivido delante de Dios, que en otros pasajes así lo dice. Así, Timoteo, así también tienes que vivir. Sí, esta es la vida que Jesús nos pide. Y dice en el pasaje 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto también es para nosotros. Sí, dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución, ¿sí? Aquí pues realmente no pasamos la persecución que pasó Pablo, que pasaron los apóstoles, los discípulos, pero pasamos pruebas, ¿sí? Pasamos dificultades cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Vienen cosas, vienen circunstancias, situaciones difíciles que se oponen, ¿sí? Y muchas veces decimos, ¿por qué? Si ahorita que le estoy echando ganas, ahorita que quiero pues ser cristiana, que me he comprometido con Dios, que ya quiero cambiar, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Sí? Muy seguramente usted puede decirlo, puede verlo, quizás no lo dice, pero lo entiende, lo ve y dice, ¿y ahora qué está pasando? Bien, pues aquí Pablo nos dice que todos los que queremos vivir piadosamente, ¿sí? En otros pasajes podemos ver que la manera de vivir piadosamente se refiere a vivir conforme al Evangelio, ¿sí? Conforme a las enseñanzas que Jesús nos ha dado, nos ha dejado. Entonces, vamos a pasar, vamos a padecer, ¿sí? Entonces, que no nos sorprenda, que no nos atemoricemos, que no le aflojemos el paso cuando vemos cosas negativas en nuestra vida, ¿sí? Cuando vemos escasez, cuando vemos tentaciones. A veces uno puede decir, bueno, ¿qué está pasando? Si ahora son más fuertes las tentaciones, siento que ya no puedo, siento que lo voy a hacer. Sí, pero dice la palabra de Dios que Él no nos da más de lo que no podamos resistir y que juntamente nos dará la salida. ¿Sí? Entonces, entendamos una cosa, que vamos a pasar estas cosas, ¿sí? Vamos a padecer también afrentas por personas, se van a burlar de nosotros, a algunos no les vamos a caer bien cuando les compartamos la palabra, pero pues son cosas que ya pasaron los apóstoles, los discípulos, y pues son pisadas que debemos de seguir. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Sí? Aquí las personas que no quieren, las personas que se resisten, ¿sí? Que no quieren tomar la cruz, dice Pablo que estas personas van a ser engañados y que van a ir de mal en peor, ¿sí? Si la vida que llevan, pues están sufriendo las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque no quieren buscar a Dios, no quieren cambiar, ¿sí? No quieren vivir esa vida nueva, no quieren aprovechar la oportunidad que Dios les da, no quieren ser ayudados por Dios, ¿sí? Entonces, el buscar sus propios caminos pues le está trayendo consecuencias graves, ¿sí? Consecuencias, toman decisiones, siguen el pecado y vienen las consecuencias. Bueno, nos dice la Escritura, pues cada vez se van a hundir más en el pecado, cada vez van a ser más atrapados, cada vez van a sufrir más, van a vivir más las consecuencias por resistirse, ¿sí? Es a lo que se está refiriendo, más a los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañados y siendo engañados. 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sí, algo que vimos al principio, que esta carta Pablo se la dirigió a Timoteo, ¿sí? Y le dice, mira Timoteo, persiste, esfuérzate, insiste en todo lo que te enseñé, en todo lo que aprendiste de tu madre, ¿sí? De tu abuela, en todo lo que vistes, ¿sí? En todo lo que te he enseñado, lo que has visto en mí, persiste en ello. Dice, sabiendo de quién has aprendido, o sea, diciéndole, mira, que todos aquellos que te enseñamos o aquellos que nos has visto,
no te estamos engañando. No te estamos engañando, no te estamos llevando por un camino de error. Dice, sabiendo de quién has aprendido. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Algo que podemos ver también, que Timoteo, desde pequeño, desde que era joven, en los pasajes podemos ver que su madre fue convertida, su abuela también profesaba una fe verdadera y que él conocía las Escrituras. Él no ignoraba, sino que había en él una fe genuina, una fe verdadera también. Pero también le dice, también le hace saber, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Lo que vimos al principio en la carta de Pedro, cuando dice que Dios inspiró a hombres para que pudieran escribirlas, para que pudiéramos nosotros conocerla, ¿sí? Y nos dice que Él es testigo, que Él lo vio, que no es una fábula, algo contado, una historia prefabricada así nada más, no, que Él vio a Jesús, que Él vio, escuchó la voz del Padre, y nuevamente aquí nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué podemos verlo dos veces? Porque pudiera llegar a ser que nosotros no creamos a la palabra. Que a pesar de que la conocemos, no la creemos, no confiamos en ella, ¿sí? Y nos dice que la Escritura, la palabra de Dios, fue inspirada por Él mismo, por Dios mismo, ¿sí? Y que nos sirve para enseñar lo que hacemos, ¿sí? Para poder aprender de ella, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Sí? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, pues hemos llegado al final de este capítulo, ¿sí? De este capítulo que le hemos dado lectura y que espero que haya sido claro. Pero pues así como vimos las características de estos hombres, de estas personas que iban a ver, pues si usted se sintió identificado, si usted dice, mira, pues yo me identifico con alguno de estos hombres, de alguno de estos pecados que va a tener, que tiene la gente, que está profetizado, ¿sí? Yo me identifico. Bien, usted no se puede quedar así. Usted no puede nada más haber escuchado, haber entendido, no es suficiente con eso, ¿sí? Usted tiene que arrepentirse, usted tiene que abandonarlo, ¿sí? Usted tiene que buscar su salvación, como lo hemos visto, y esa es el propósito de Dios, ¿sí? Si usted ha escuchado ahorita el mensaje y se identifica, no es para que lo sepa nada más y esté consciente o se sienta condenado, no, sino que Dios le está abriendo los ojos, le está abriendo el entendimiento, le está hablando a su corazón para que usted pueda abandonar ese pecado y usted busque la salvación que es en Cristo Jesús. Bien, vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, quiero agradecerte, Señor, darte muchas gracias por la palabra que hoy, Señor, hemos hablado, Señor, hemos dado lectura, Señor. Porque como lo hemos dicho, Señor, la finalidad de todo esto, Señor, es que tú, Señor, a través de tu palabra, nos limpias, quieres limpiarnos, Señor. Quieres hallarnos íntegros, Señor. Como dice la Escritura, Señor, no quieres que nadie se pierda. Y ese es el propósito, Señor, por la cual tú la traes a nuestros oídos,
a nuestro corazón, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor, porque un Dios tan grande como tú, Señor, que dejó el cielo, que dejó su trono y que se hizo hombre, Señor, podemos ver, Señor, que nos ha amado tanto. Y no solo, Señor, nos trajo el Evangelio, las buenas nuevas, sino que también, Señor, ocupó a hombres para que pudieran, Señor, escribir, para que pudiéramos tener, Señor, esta palabra que tenemos aquí, Señor, en este lugar, en nuestras casas, para poder recordarnos, Señor, porque así dice la Escritura, Señor, que tú inspiraste a esos hombres, que tú inspiraste, Señor, para que pudieran anotar, Señor, escribir todas estas cosas, Señor, que hoy podemos leer, estudiar, Señor, el carácter de los hombres en estos últimos días, Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra y, Señor, que tu Santo Espíritu venga a traer convicción de pecado, a hablarnos, Señor, aún más, a purificarnos. En el nombre de Jesús. Amén.